Amén. Vamos a empezar primero con una oración. Amén. Oh, gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Señor Jesús. Padre Celestial, mi Rey amado, yo te pido, Padre Celestial. Oh, gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Señor Jesús. Padre, yo te pido, Padre Celestial, que tú, Padre amado, que tú le des de tu virtud, Padre amado, a cada persona que estará viendo este video, Señor Jesús. Que tú le des a cada uno de ellos los frutos del Espíritu, Señor Jesús. Que al que le falte tú le des, y al que tiene, Padre, tú le des más, Padre Celestial. Padre, glorifico tu nombre en esta noche, Señor Jesús. Te doy las gracias por darme el privilegio de hablar tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta tarde estaré hablando desarrollando la paciencia. La paciencia es algo que todos necesitamos, que a muchos nos hace falta. Yo estaré hablando de esto, pero no es porque yo lo haya llegado. Hola Daniela. Yo estaré hablando de esto, pero no es que yo haya llegado. Cada día el Señor nos va perfeccionando. Él va desarrollando su carácter dentro de nosotros. El Señor puso esta palabra en mi corazón de hablar de la paciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces no vemos la promesa de Dios cumplirse en el momento que nosotros creemos que debería de cumplirse. Y el Señor quiere desarrollar la paciencia, porque dice la palabra de Dios que a través de la paciencia veremos las promesas del Señor. Amén. Bienvenido Rolando. Bienvenido. Ok, vamos a leer en Hebreos 6:15. En Hebreos 6:15 dice: y así, esperando con paciencia, alcanzó la promesa. El Señor nos enseña la paciencia a través de las tribulaciones, de las situaciones, de las circunstancias difíciles que nosotros vivimos. Es de esa manera que vemos si en realidad nosotros tenemos ese fruto del Espíritu, que es la paciencia. La paciencia es algo que todos necesitamos, como le comenté, todos necesitamos paciencia para poder ver la promesa de Dios, para ver la promesa que tú tienes sobre tu familia, sobre tus hijos, tu esposo, cualquier promesa que te haya dado el Señor. Necesitamos la paciencia para esto. Amén. ¿Qué es la paciencia? La paciencia viene del latino, del origen latín, que significa patientia. Patientia. La palabra paciencia describe la capacidad que posee una persona para soportar, para aguantar, para atravesar, para tolerar cualquier circunstancia o para experimentar cualquier situación que ellos tengan sin experimentar nerviosismo o sin perder la calma. Eso es la paciencia, el poder de soportar, aguantar, seguir hacia adelante sin perder la calma, sin experimentar nerviosismo. De esta manera podemos decir que una persona que tiene paciencia es aquel que no suele airarse o no suele alterarse por cualquier circunstancia. Vemos muchas veces que nosotros nos alteramos por cualquier cosa que nos digan o nos hagan. Necesitamos desarrollar la paciencia para todo esto. Para cuando estamos hablando con una persona, cuando nos estamos dirigiendo, cuando vamos a tener una conversación seria con cualquier persona, necesitamos desarrollar la paciencia. Como le dije, la paciencia es una persona que mantiene la calma, que mantiene su tranquilidad en circunstancias difíciles o bajo presión. Una persona con paciencia no se altera. La paciencia es la tenacidad con la que la fe se sostiene. Se sostiene la fe con la paciencia. ¿Por qué? Porque podemos esperar manteniendo la calma con cualquier circunstancia. La palabra paciencia viene también del griego, o se describe en el griego como makutomía. Makutomía, que significa largo temperamento. Cuando tú tienes un temperamento largo, tú tienes el poder de aguantar o de soportar.
La paciencia es la clave para una vida consistente, para una vida controlada bajo el Espíritu de Dios. Una persona paciente vive bajo el control del Espíritu Santo. Dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Una persona paciente tiene dominio propio, controla sus emociones, sus sentimientos, no se altera rápidamente. Bienvenidos. Una persona paciente es aquella que sabe esperar y logra tener las cosas o tomar las cosas con calma y con tranquilidad. La paciencia es la calma, la resistencia que descansa en Dios. Es la calma, la resistencia que descansa en el Señor. Y dice en Hebreos 6:12, que no os hagáis perezosos, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esa es una clave para tú heredar las promesas del Señor. La fe y la paciencia. La fe y la paciencia es clave para tú heredar las promesas del Señor. Si tú tienes una promesa, necesitamos paciencia y fe. En Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una cosa clave que vemos en los hombres y mujeres de Dios es que ellos se fortalecían en el Señor. Cuando ellos estaban débiles, todos pasamos por debilidad, el momento en que nos sentimos en baja o nuestro ánimo no está tan alto, pero ellos se fortalecían en el Señor y el Señor les da nuevas fuerzas, te da nueva fuerza. Una cosa, cuando la promesa es buena, vale la pena la espera. Cuando la promesa es buena, vale la pena la espera. Vemos que durante la Biblia, muy raro, por lo menos en todo lo que he leído de la Biblia, no veo cuando Dios le dice o le hace una promesa a alguien y le dice, tú vas a pasar por esto malo y te van a matar. Dios no vemos eso en la Biblia. Vemos que Dios le da la promesa. ¿Por qué? Porque cuando te da la promesa, te da el soporte para aguantar cualquier situación. Porque tú dices, esto no fue lo que me dijo el Señor. Entonces eso te da el soporte, el aguante, la resistencia de seguir adelante. Por eso es que Dios da la promesa por adelantado. Cuando la promesa es buena, vale la pena la espera. En Hebreos 12:2 vemos esto. Hebreos 12:2. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La promesa es lo que nos permite soportar la presión y la demora. Cuando vemos que las cosas se están demorando, la promesa que Dios nos da es lo que nos hace soportar y aguantar la situación que estemos pasando o la demora. La promesa nos mantiene alineados también en los tiempos de prueba. La promesa nos mantiene alineados en los tiempos de prueba. Una de las razones por las que muchas veces tenemos que esperar es porque Dios no nos va a dar nada por lo cual tú y yo no estemos preparados. Muchas veces nosotros estamos que queremos ver la promesa y que queremos y que es ahora. Yo siento que es ahora y yo siento, pero Dios no nos va a dar nada por el cual tú y yo no estemos preparados. Dios no nos va a dar nada por el cual tú y yo no estemos preparados. Al igual que tú no le vas a dar la llave de un carro a un niño de 1 año o de 2, asimismo Dios no te va a dar nada por el cual tú y yo no estemos preparados. Dios está lidiando con nuestro orgullo, con nuestra altivez. Dios tiene que lidiar con nuestro carácter, con nuestra rebeldía. Y muchas veces nosotros creemos que estamos esperando en Dios, cuando realmente la mayoría de veces, diría yo,
Dios está esperando en nosotros. Dios está esperando que cambiemos nuestra manera de padecer, de comportarnos, de hablar. Dios quiere transformar nuestro carácter. Muchas veces Dios está esperando en nosotros que transformemos nuestra vida, que transformemos nuestro carácter, que cambiemos nuestra vieja mentalidad. Hombres de Dios que esperaron, hombres de Dios que esperaron. No solo somos tú y yo los que estamos esperando una promesa. Vemos durante toda la Biblia hombres y mujeres de Dios que esperaron para ver la promesa de Dios. Y le voy a mencionar hombres de Dios que esperaron. Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Y conste que Jesús fue al templo a los 12 años, que ahí fue que él empezó como a aparecer a los 12 años. Jesús fue al templo y él demostró como la manera que se expresaba que él estaba capacitado ya para el ministerio. Ya Jesús estaba capacitado para el ministerio, pero Dios no desató su ministerio hasta que llegó a los 30 años. A los 30 años empezó el ministerio de Jesús. Otra persona que esperaron, los discípulos, esperaron en el aposento alto para ser bautizados. Los discípulos esperaron 40 días para ser bautizados por el Espíritu Santo. Y conste que Jesús les dijo, esperen unos pocos días, pero ellos siguieron esperando. Ellos no se dieron por vencidos, porque si a ti te dicen unos pocos días, tú a lo mejor pensarás, 2 días, 3 días. No, ellos esperaron 40 días ahí en persistencia, orando unánimes juntos, y de repente, dice la palabra, se oyó como un torrencio que sacudió todo eso donde estaban y empezaron a hablar en otras lenguas. Ellos esperaron 40 días. Vemos que los israelitas esperaron 40 años en el desierto para ver la tierra prometida. Abraham, otro que esperó 25 años para ver la promesa de su hijo. Conste que Abraham ya era viejo. Abraham era viejo cuando el Señor le dio su promesa, pero él esperó 25 años esperó Abraham para ver la promesa de su hijo. Isaac, otro hombre que esperó 20 años para que su esposa pudiera tener hijos. Jacob trabajó 14 años por la mujer que él amaba. José soportó 13 años de esclavitud y encarcelamiento. José esperó 13 años de esclavitud y encarcelamiento antes de él ver sus sueños realidad. David, después de ya ser ungido, después que le dijeron tú vas a ser rey de Israel, esperó 7 años para tomar el reinado. Desde el principio vemos que el Señor nos ha estado enseñando la paciencia. Lo vemos desde el principio. El Señor nos ha estado enseñando la paciencia. Amén. Dios no está en apuros. Tú tampoco deberías de estarlo, porque la promesa fue Él que te la dio y Dios no está en apuro. Y desde el principio Él ha estado queriendo enseñarnos a nosotros la paciencia para poder ver las promesas de Él cumplirse. La paciencia requiere tener fe. Si tienen alguna pregunta, cualquier cosa que quieran decir, también. La paciencia requiere tener fe en el tiempo de Dios. La paciencia requiere tener fe en el tiempo exacto y correcto de Dios. Nuestra paciencia es demostrada cuando soportamos la demora sin desalentarnos, sin desanimarnos. Nuestra paciencia es demostrada cuando soportamos la demora sin desalentarnos. Esto lo vemos, vamos a leer en Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mientras esperamos en Dios, mientras esperamos en Dios, en la presencia de Él nos dará descanso, Él nos dará de su descanso. Son 3 puntos que nosotros debemos de saber, 3 pequeños puntos que debemos de saber. Número 1, Dios, por amor a nosotros mismos,
no nos dará nada por el cual tú y yo no estemos preparados. Dios, por amor a ti y a mí, Él no nos dará nada por el cual tú y yo no estemos preparados. Número 2, otro punto que debemos saber. Debemos reconocer que la mano de Dios está sobre nuestra vida. Y que Dios es fiel. Dios es fiel. So debemos reconocer eso. En Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, que fiel es Él que prometió. Fiel es Dios que prometió. Y Él hará lo que Él dijo que Él va a hacer. Todo lo que Él te dijo que iba a hacer, Él lo hará. Amén. Y otra cosa que debemos de saber o de reconocer, que el tiempo de Dios es el mejor tiempo. El tiempo de Dios es el mejor tiempo. En Hebreos 11:1 dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la moneda del cielo, que es la moneda del cielo por la cual agarramos las promesas de Dios. Necesitamos fe y paciencia. Como les dije en el principio, por la fe y la paciencia agarramos las promesas del Señor. Dice en Éxodo 34:6, ya estoy terminando. En Éxodo 34:6 dice: tardo para la ira y grande en benignidad. Tardo para la ira y grande en benignidad. Nehemías 9:17 dice: pero tú eres Dios perdonador, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, no los abandonaste. Lento para la ira significa paciente. Paciente. El Señor es paciente para contigo y conmigo. El Señor esperó por mí 25 años. Yo tenía 25 años cuando acepté al Señor. El Señor ha sido paciente contigo y conmigo. El Señor ha sido paciente. En Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. La paciencia de Dios es el rescate para los pecadores. La paciencia de Dios es el rescate para los pecadores. Por la paciencia de Dios, Dios no ha destruido este mundo. Por la paciencia de Dios, tú y yo todavía estamos vivos. Dice en 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Alguna vez han escuchado ustedes a alguna persona que dice: yo aceptaré al Señor mañana? Yo aceptaré al Señor mañana, cuando esté más viejo, cuando ya yo no pueda más, cuando ya yo no pueda fiestar. Eso dicen muchas personas. Cuando el Señor me toque. Pero ninguno de nosotros tiene la garantía de que la paciencia de Dios incluya el mañana. Dios te está haciendo el llamado hoy. Dios ha tenido paciencia contigo. Dios te está llamando a ti a que tú te arrepientas de tus pecados y lo aceptes como tu Señor y tu Salvador. Él te ama. Él no quiere que tú perezcas, como dice la Escritura. Él quiere que tú vengas al arrepentimiento, que te rindas a Él. Amén. Si tú nunca le has entregado tu corazón al Señor, si nunca le has entregado tu vida al Señor, si tú nunca le has rendido tu vida al Señor, el Señor no quiere que tú perezcas. Él no quiere que tú perezcas, sino que tú vengas al arrepentimiento. Amén. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor, te invito a que repitas esta corta oración conmigo rápidamente. Di: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Voluntariamente, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén, amén. Dile al Señor en estos momentos, dile al Señor que tú estás dispuesto a ser paciente, que tú estás dispuesto a ser paciente, que tú estás dispuesto a esperar en Él
porque tú confías en Él. Dice, los que esperaron en Jehová. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dile al Señor que tú estás dispuesto a ser paciente, que tú estás dispuesto a confiar en Él, que estás dispuesto a esperar. En Filipenses 1:6 dice, estando confiado en esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Él comenzó, lo que Él te dijo, Él lo va a terminar. Él lo va a terminar. Vamos a hacer esta oración. Digan, Señor Jesús, yo me arrepiento por no confiar en ti. Te pido que me perdones por desconfiar de ti y de tu fidelidad. Digan, Señor Jesús, yo te pido que respires nueva vida y fuerzas en mí. Señor, te adoro, te amo. Confío en ti, confío que tú terminarás la obra en mí. Te pido que restaures mis sueños y pasión para alcanzar tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y les quería dejar esta pequeña palabra en la Biblia en Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En el tiempo del Señor, el tiempo de Dios es perfecto. A su tiempo segaremos si no desmayamos. En el tiempo de Dios veremos las promesas. Y yo espero que tú hayas recibido ese fruto del Espíritu, de la paciencia, para esperar completamente en el Señor. Esa era la palabra que tenía para ustedes. Los amo mucho. Muchas gracias por conectarse a todos y que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Los amo. Bye bye.